España, 1976. Se suceden las manifestaciones en petición de amnistía y a favor de la libertad. El pasado aún permanece. Muchas cosas deben cambiar o desaparecer. Entre ellas, el Tribunal de Orden Público, uno de los símbolos de la represión política. En enero de 1977 se suprime el tribunal que durante 13 años procesó a 60.000 ciudadanos y fue una amenaza para gran número de españoles. El fin del Tribunal de Orden Público fue la consecuencia de la negociación entre las fuerzas políticas que, en marzo de 1977, acordaron una amplia amnistía. El 20 de abril de 1963 fue fusilado un histórico militante comunista, Julián Grimau. La repulsa internacional ante esta venganza, 25 años después de haber terminado la guerra, decidió al gobierno de la época a crear un tribunal civil para juzgar los delitos políticos, hasta ese momento privativos, de la justicia militar. En el proceso contra Julián Grimau intervino a petición propia Manuel Fernández Martín, un miembro del cuerpo jurídico militar que no había terminado la carrera de Derecho. Este mismo hombre, como procurador en Cortes, sería uno de los encargados de defender el proyecto para la creación del Tribunal de Orden Público. Fue recomendado por dos ministros, José Solís Ruiz, ministro secretario general del Movimiento, y Pablo Martín Alonso, ministro del Ejército. El Tribunal de Orden Público nació 13 días después del fusilamiento de Grimau. Este es el comunicado que el Consejo de Ministros del 3 de mayo envió a las Cortes Generales. Por el mismo proyecto se suprimió el Tribunal para la represión de la masonería y el comunismo. La creación del Tribunal de Orden Público obedece a la necesidad de mostrar al mundo democrático que en España se suaviza la represión política. Ese mismo año se renueva el convenio militar con los Estados Unidos y se quieren ampliar los contactos con Europa. Pero la imagen de la dictadura es rechazada. A pesar de estos intentos, el régimen no convence a las democracias europeas. Se ha tenido una buena prueba de ello tras el fusilamiento de Grimau. En efecto, el mismo día que el dirigente comunista es fusilado, se encuentra en Madrid Valéry Giscard d'Estaing, entonces ministro de Hacienda francés. El motivo de su viaje es la concesión de un crédito cuya entrega frustra el fusilamiento. Dos circunstancias más aconsejan el cambio de imagen. Los tecnócratas del Opus Dei, pasada la época de las obras grandiosas, quieren modernizar el régimen y potenciar la economía con los planes de desarrollo. Además, España va a ser pronto centro de atención internacional. Se celebran los 25 años de la paz de Franco y en todos los cines del país se proyecta una película de exaltación de la figura del jefe del Estado, Franco, ese hombre. Finalmente, Excelencia, somos los españoles tan difíciles de gobernar como creemos o como a veces se nos hace creer. No, todo lo contrario. Como hombres de gran temperamento, tenemos acentuadas nuestras cualidades que nos hacen tan duros para la lucha como nobles y constantes en los servicios de la paz. Cuando los españoles se conocen, se estiman y se aman, al descubrirse mutuamente sus tesoros de virtudes. Por eso hay que intensificar entre ellos las relaciones humanas, destruyendo barreras y elevando y uniendo a las clases. Lo demás viene como añadidura. Estos 25 años de paz lo demuestran. Cuando se aleja de nosotros con el paso firme y seguro del que, como nos ha dicho, camina en un afán permanente de mejor servicio, nuestra atención se centra precisamente en esos pasos. Pasos que caminaron con la misma firmeza por las breñas de Marruecos que por las sierras de España o los andenes de Hendaya o Bordiguera. Pasos que caminaron siempre en línea recta para llevarle cada jornada a cumplir su promesa de engrandecer a España.
En las salas del Palacio de Justicia, donde hoy se encuentra la Audiencia Territorial de Madrid, el Tribunal de Orden Público condenó una serie de supuestos delictivos concretados en la letra de la ley. Los delitos de reunión, expresión y asociación, reconocidos en la Declaración de Derechos Humanos. La terminología de los miembros de la justicia de aquel tiempo es una muestra de la filosofía que impregnaba la actuación de los magistrados. La justicia debe ser como la inmóvil roca en medio del mar siempre agitado, a la cual se acogen los que, combatidos por la tempestad, buscan en ella su salvación, y contra cuya base se estrellan siempre las embravecidas olas sin conmoverlas. Por eso, el Poder Judicial, cuando en un pueblo libre ha alcanzado todas las prerrogativas y garantías que su naturaleza demanda, debe ser el regulador de todos los poderes, el celoso protector de todos los derechos, y habrá de responder ante la posteridad del depósito sagrado de la libertad y del orden público que está obligado a conservar el coro. El que pronto será conocido por sus siglas, el TOP, actuará con un texto legal redactado años antes. La Ley de Orden Público de 1959, que unificaba un extenso cuerpo de legislación para la represión política. Toda esta legislación represiva de la última etapa de la dictadura estuvo muy inspirada por el modelo francés y, en definitiva, porque el Opus Dei, y a su cabeza López Rodó como ministro más importante, pretendían crear unos instrumentos de represión jurídica que no fueran tan burdos como los que anteriormente había utilizado la dictadura. Con el Tribunal de Orden Público, la gran mayoría de los delitos políticos pasan a su jurisdicción especial, con lo que el país transcurre del estado de guerra al estado de excepción o de sitio. En efecto, el tribunal alivió de alguna manera la dureza de la justicia militar, que a partir de entonces solo entendió de los casos de terrorismo. Un 20% de los hechos que hasta ese momento juzgaban los militares pasaron a la competencia del Tribunal Civil. Así se cumplía, además, un deseo de las Fuerzas Armadas, que el poder civil se comprometiera con la represión. Durante los 13 años que el Tribunal de Orden Público tuvo vigencia, dictó 3.892 sentencias. Su dureza la prueba el hecho de que la mayoría de los procesos fueron condenatorios. Este tribunal instruyó 22.859 casos y por sus salas pasaron casi 60.000 personas, la mayoría de las cuales cumplieron largas condenas. Estudiantes, obreros, periodistas, intelectuales y prácticamente toda la oposición política. La mayor parte de los delitos de que conoció eran delitos que atentaban a los actualmente denominados derechos fundamentales. Pero entonces, dado el régimen que existía en España, eran delitos que estaban previstos expresamente en el Código Penal. Tengo que decir en este punto que no absorbió todos los delitos de que conocía la jurisdicción militar. Por ejemplo, no conoció de los delitos de terrorismo. Los delitos graves se quedaban todavía en la jurisdicción militar y solo los delitos que no tenían esta ascendencia de gravedad eran los conocidos por el Tribunal de Orden Público. Fundamentalmente eran asociaciones ilícitas y propagandas ilegales. Los jueces y magistrados del tribunal eran nombrados por el gobierno según un criterio de especial idoneidad, aunque en los primeros años no hubo problemas para encontrar voluntarios, y fueron muchos los funcionarios que deseaban ese destino. Más tarde, fue imprescindible obtener el visto bueno del Servicio de Documentación de Presidencia del Gobierno, que era el centro de información y espionaje del régimen anterior. Estamos hablando de una época española en la que existía lo que se llamaba el currículum político. El currículum político estaba siendo elaborado, y sí, de una manera habitual, por la Brigada de Información, por una serie de servicios paralelos, servicios de inteligencia, etcétera. Es decir, que muy difícilmente una persona con una proyección exterior política no tenía ya
su ficha. Lo hemos visto hace muy poco tiempo cuando se han entregado los propios ministros las fichas de ellos mismos. Sí es cierto que influía, pero yo creo que hay otra faceta que influía tanto más que eso. Así es. Algunos jueces y magistrados buscaban este destino por tres razones. Por afinidad ideológica, por la promoción profesional que representaba estar en la capital de España y también por razones de tipo monetario. Según informaciones obtenidas por este programa, los miembros del Tribunal de Orden Público percibían mensualmente un sobresueldo procedente del Ministerio de la Gobernación, además de otras prebendas, como destinos en comisiones de censura para ellos mismos o sus familiares. Yo creo que en alguna ocasión es posible que se dieran órdenes directas a los miembros del Tribunal de Orden Público, pero me parece que en general no era necesario que se dieran esas órdenes, porque los magistrados que aceptaban ya pertenecer al Tribunal de Orden Público tenían una mentalidad suficientemente represora como para que no fuera necesario que desde el poder político se le dieran consignas concretas. Numerosos españoles hicieron un recorrido llenos de temor, en compañía de la policía, por las dependencias del Palacio de Justicia, antes de ser interrogados por los jueces de orden público. Estos contaban con la colaboración de la Brigada Político-Social, dedicada a la persecución política. Los atestados policiales eran concluyentes. La policía iba más lejos que la judicatura en la represión del movimiento democrático. Incluso desobedecía los dictámenes de los jueces en lo referente a la puesta en libertad de algunos procesados. Tras producirse la absolución en el tribunal, se volvía a encarcelar a los implicados por el procedimiento de aplicar fuertes multas gubernativas que debían ser satisfechas en el acto y en papel de pagos al Estado. En los juicios del TOP no podía hacerse una profunda reflexión sobre irregularidades en las actuaciones de la policía, y excusado es decirle que cualquier crítica al procedimiento de detención o a los posibles malos tratos que podían producirse en nuestros defendidos. Las consecuencias podían derivarse desde la manera más leve, podríamos decir así, como podía ser retirar la palabra al abogado defensor que interrogaba sobre tales supuestos, o las más graves, que podía llegar no solamente a la retirada de palabra, sino al procesamiento de los abogados que actuábamos en aquella jurisdicción. A la celebración de las vistas en el tribunal asistían miembros de los servicios secretos de la policía y la Guardia Civil, del Ejército, de Presidencia del Gobierno y de la Falange. Ninguna actividad en España era ajena a la vigilancia de algunos de estos servicios. Su misión era mantener la seguridad y la legalidad de aquel tiempo. En todos los ámbitos sociales sospechosos de contestación al régimen, se concentraba su actuación. La universidad, que según el criterio del poder político era uno de los focos subversivos más virulentos, se controlaba con especial atención. Este control se ejercía con la colaboración del Ministerio de Educación. Los actos de procesamiento recaídos contra estudiantes universitarios o no, produciría también automáticamente la imposibilidad de que estos chicos entraran en clase. Y si recaía ya una sentencia condenatoria contra los estudiantes, el efecto era mayor, puesto que se les suspendía de sus derechos como estudiantes por una temporada o se les trasladaba en su expediente académico a otra facultad en donde podía continuar sus estudios. Esto fue consecuencia también de la creación de un juzgado especial para la sanción de las conductas realizadas por los estudiantes. ¿Cómo lo recibieron usted los estudiantes? Pues yo creo que mejor que explicarlo yo lo va a decir este escrito que pusieron, no sé si fue en la Facultad de Derecho. El magistrado González Alegre presidió el Tribunal Especial para los Estudiantes durante 3 meses. Durante este tiempo, instruyó alrededor de 120 sumarios, de los cuales solo 20 llegaron hasta las salas del Tribunal de Orden Público. Los que entonces eran estudiantes no guardan mal recuerdo del juez González Alegre. Ya me parece que fue en la última época de mi juzgado,
que subieron unos estudiantes a decirme que a los que ellos que yo ponía en libertad, porque había habido una redada, no sé si eran de Madrid o de provincia, yo estaba intensamente, pues fue un día muy de largo, de declaraciones, no me gustaba estudiar en la cárcel si no lo merecían, ¿no? Y entonces alargué bastante y me vienen a quejar de que la policía, al salir de mi juzgado, en la calle ya, yo estaba en el juzgado mío, en el 18 de Madrid, entonces les hacían efectivo, les ponían, lo exigían una sanción gubernativa por desórdenes públicos, y si no tenían dinero, que entonces me parecía que eran 25.000 pesetas, una cantidad bastante respetable, sobre todo para estudiantes, pues se lo llevaban detenidos. La Brigada Político-Social actuaba en la universidad en 3 niveles diferentes. El llamado Orden Universitario era muy conocido, pues contaba con 4 policías en cada facultad que incluso disponían de un despacho. El grupo de infiltrados, compuesto por agentes que se matriculaban y asistían a las clases, facilitaba información a los jefes de brigada. Por su parte, el equipo de investigación y vigilancia redactaba informes sobre personas que pertenecían a una célula política. Aquí vemos uno de dichos informes seguramente muy similar al elaborado sobre las actividades políticas de Pilar Bravo. Se sabía que en casi todos los cursos de la facultad pues había 1 o 2 confidentes. Eran difíciles de detectar, incluso a veces hubo algunos errores en la presunta identificación de confidentes. Y yo recuerdo que en algún caso y en alguna asamblea muy masiva se llegó a detectar a alguno de ellos, ¿no? Y me acuerdo que con mucha ilusión los estudiantes que lo detectaron pues lo encerraron en un cuartito para que ampliara la información que tenía, cosa a la que se negó. Y aquella historia pues acabó mal, porque claro, todos los que estuvieron con él en el famoso cuartito, que por supuesto no llegaron ni a ninguna agresión física con respecto a este confidente, pero todos los que estuvieron en el cuartito, pues claro, fueron procesados por el Tribunal de Orden Público. Normalmente sí había algún compañero que estaba matriculado como alumno, como tal, incluso pues estudiaba la carrera, y ante cualquier incidencia este inspector informaba a la brigada, y entonces los que estábamos, como era mi caso, en orden universitario, bueno, pues interveníamos recibiendo órdenes de la brigada, bien en una clase donde se estuviera pues, produciendo una asamblea, o hubieran pecado un cartel y vamos a retirarlo, y en fin, era exactamente lo que hacíamos, un tema de orden universitario en combinación con las informaciones que facilitaban los compañeros que estaban entre los estudiantes. A partir del 27 de septiembre de 1968, tras el ejemplo del Mayo francés, comenzó a actuar en la universidad un grupo de enlace con el Ministerio de Educación, formado por oficiales del Alto Estado Mayor. El mando lo ejercía el comandante José Ignacio San Martín, experto en temas de información. Según revela el propio San Martín en su libro de memorias Servicio Especial, esta operación fue ordenada por el general Franco. Las instrucciones que recibieron estos militares fueron las siguientes: asesorar al ministro en materia informativa, actuando como su Estado Mayor; coordinar los elementos dependientes del Ministerio de Educación que tuvieran funciones análogas, por ejemplo, los fedeles procedentes de la Guardia Civil; y la creación de una red de informadores propia, de agentes infiltrados en la universidad.